Gracias a todos por venir. Desde el IPOL, desde el año pasado que estamos queriendo abordar este tema porque nos dimos cuenta que muchísima gente usaba el cannabis y hacía falta información. Por lo pronto vamos a dar esta charla de hoy sobre cannabis medicinal desde el punto de vista médico. Bueno, la planta del cannabis o el cáñamo realmente ha sido llamada la planta sagrada. Es una planta que ha acompañado al ser humano desde toda su historia. Encontramos en las tablillas de Asiria ya alguna referencia a la planta del cannabis. En la historia de China, hace miles de años, se usaba el cannabis en forma recreativa y en forma medicinal. Hay un cuento árabe, de allá del siglo XV, XVI, que muestran a un sultán que sufría de epilepsia y fumaba cannabis para evitar las convulsiones. O sea que esto es de larga data que se viene conociendo y que se viene usando. No estamos descubriendo nada nuevo. Voy a hacer una pequeña referencia acerca de la planta en sí porque nos viene bien para entender el contexto de la problemática del cannabis. El cáñamo, que es la planta del cannabis, no es una planta. Hay 5.700 variedades de plantas. Es decir, que cuando uno va a usar una planta, no es lo mismo, son distintas, son cepas diferentes y tienen concentraciones distintas de esos productos que tienen algún efecto terapéutico. Ahí escrito es un buen sustituto para el algodón. La fibra de textil del cannabis es más larga que la del algodón, más suave, más resistente. Una hectárea de cáñamo puede producir el doble que una hectárea de cultivo de algodón. Para cultivar el cáñamo no se necesitan fertilizantes o pesticidas. Para procesar la materia textil no se necesitan tantos productos químicos. Las velas de las carabelas de Colón que llegaron a América estaban hechas con fibra textil de cannabis. En el año 1941 Henry Ford tenía un prototipo de un auto cuya carrocería la hizo con la fibra del cannabis. Para demostrar la resistencia agarró un hacha y le empezó a dar hachazos para mostrar que la carrocería no se rompía. A propósito, ese auto lo hizo andar con aceite de cannabis, que lo usó como biocombustible. Hoy día, las compañías BMW, Audi, utilizan la fibra de cannabis como plástico y como material textil para su carrocería y para la parte interna. En cuanto al papel, podría reemplazar perfectamente a la madera de los árboles. La celulosa que produce el cáñamo es mucho más resistente que la que usa el papel, no necesita del ácido y del cloro para fabricar el papel. Una hectárea de cáñamo puede producir el cuádruple del material que producen los árboles. El cáñamo cada año se cultiva y se vuelve a sembrar. El árbol, una vez que se deforesta, hay que esperar capaz que 20 años para que vuelva a crecer la planta. Es una planta que purifica el suelo. Cuando hay suelos que están contaminados con materiales pesados, se siembra cáñamo porque purifica los suelos. La primera Biblia que Gutenberg con la imprenta del año 1400 y pico imprimió fue hecha con papel de cáñamo, para que vean que esto es de larga data. En cuanto al bioplástico que se produce con el cáñamo, es biodegradable, en ese sentido muy superior a los plásticos que estamos acostumbrados. Mencioné lo del biocombustible, se puede mezclar con otro diésel de otro vegetal, se puede usar en forma directa en un motor diésel. Se puede utilizar para forraje de los animales. El valor nutritivo de la planta, la semilla, el cañamón, tiene 34% de proteína, tiene ácidos grasos, especialmente el omega 3, el omega 6. Es realmente, probablemente, la semilla más nutritiva que existe entre todas las plantas. Hay 300.000 especies de plantas en este planeta y esta realmente es una planta única. Sin embargo, es una planta estigmatizada. En el año 1961 fue incluida en Estados Unidos en la lista negra de estupefacientes y de ahí en más fue prohibido su cultivo. Cuando nos preguntamos por qué esta planta, si es tan útil, está prohibido y es ilegal y nos pueden meter presos si tenemos una planta, hay que entender que no es solamente por el uso medicinal de la planta, hay otros montones de intereses de la industria del papel, del plástico, la industria textil, que juegan un rol importante para que esta planta siga siendo estigmatizada.
Si hay un padre o un abuelo de la investigación del cannabis, es el doctor Rafael Mechuria. Él es un médico, bueno, no es médico, es bioquímico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en la década del 60 empezó a investigar esta planta, y él pudo dilucidar esto que está acá, esta fórmula química, que es el THC, que es el principal componente activo que tiene la planta, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Luego también lo pudo sintetizar otro componente muy importante, que es el CBD, el cannabidiol. Este científico Mechurian ha recibido premios en todas las facultades y los centros más prestigiosos de Europa, Estados Unidos, Canadá. Es una persona muy reconocida y justamente investiga sobre el cannabis. Doctor honoris causa de varias universidades. Es decir, que el cannabis, pese a estar estigmatizado y todo lo demás, es un producto que ha sido muy estudiado y que con muchos reconocimientos desde el punto de vista del mundo académico. Aquí tenemos, entre los componentes que tiene la planta tiene los principales componentes activos, son los cannabinoides. Acá tenemos el que recién mencioné, que es el THC, acá abajo el CBD, pero hay otros, el THCV, el CBL, bueno, el cannabigirol, el cannabinol, el CBN. Hay más de 100 productos cannabinoides que son activos y con distintas acciones a nivel celular. Acá abajo tienen la fórmula química del THC, del CBD, y este científico que lo tenemos ahí en esa foto es el doctor Manuel Guzmán, del Observatorio del Cannabis Español, y es una persona muy conocida y reconocida también en el ambiente científico. Pero no solamente hay cannabinoides en la planta de cannabis. Hay otros 500 compuestos activos más que tienen diferentes efectos. Entre ellos tenemos los terpenos, flavonoides, compuestos nitrogenados, alcaloides, aminoácidos, en fin, y cada uno de estos tienen alguna acción. Acá tenemos, por ejemplo, los terpenos y flavonoides, el pineno, linalol, calorileno, mirceno, limoneno, son los que le dan sabor, aroma generalmente a las frutas, a las verduras, y como ven tienen distintos efectos, antiinflamatorios, analgésicos. La planta tiene todo ese conjunto de componentes activos y todos esos cumplen algún rol a la hora de tener un efecto terapéutico. Eso fue en la década del 60 que el doctor Mechurian pudo sintetizar estos compuestos activos, pero en la década del 90, concretamente en el 93, se pudo encontrar esos receptores que tienen las células sobre los cuales estos componentes cannabinoides actúan. Acá abajo lo tenemos, son el receptor CB1, CB2, hay algunos más actualmente que se han descubierto. Estos receptores están en las células distribuidos en todo el cuerpo. Por ejemplo, el CB1, sobre el cual actúa principalmente la molécula llamada THC, se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula. El CB2 se encuentra fundamentalmente en las células del sistema inmunitario, leucocitos y demás, pero también se encuentran en el estómago, en el pulmón, en el hígado, en distintos órganos y tejidos. De modo tal que cuando el cannabinoide se une a ese receptor, genera un conjunto de reacciones químicas dentro de la célula, y esas reacciones químicas son las que generan distintos efectos terapéuticos. Como los receptores son distintos, los cannabinoides son distintos y las células están distribuidas de manera diferente en el cuerpo, es por ese motivo que esta planta tiene tantos efectos a nivel, como vamos a ver, de distintas enfermedades y tiene tantas aplicaciones, porque en realidad actúa sobre todo este sistema que es el sistema endocannabinoide. Cuando se empezó a descubrir estos receptores, se sospechaba que tenía que haber algún cannabinoide endógeno, propio del cuerpo, porque se decía, no puede ser que el cuerpo nos haya puesto receptores sospechando que algún día el ser humano iba a consumir cannabis. Tendría y tenía que haber algún cannabinoide endógeno. Y de hecho, los descubrió también el grupo del Dr. Mechurian en Israel. Los principales son la anandamida, es una molécula que se llama araquidenol, etinolamida, y hay otra más que es el 2-AG, que es el araquidenol glicerol. Esos endocannabinoides son los que normalmente en nuestro cuerpo están presentes y modulan y regulan múltiples funciones.
Acá abajo está escrito, están involucrados para regular varios procesos: el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune, el humor, la memoria, la temperatura, la tensión arterial. Permanentemente nuestro cuerpo genera endocannabinoides, los utiliza según las circunstancias que estamos viviendo, según cómo nos hemos alimentado, qué ejercicio estamos practicando, y luego los degrada. Así, continuamente. De modo que ha constituido un sistema, que es el sistema endocannabinoide, con sustancias cannabinoides, receptores cannabinoides y distintas acciones. Bien, estos son los endocannabinoides, y luego tenemos los fitocannabinoides, que son los productos de la planta, y por supuesto hoy día hay cannabinoides sintéticos, que son los que la industria farmacéutica ha podido sintetizar, reproducir. ¿Qué efectos terapéuticos tienen estos compuestos? Bien, efectos psicoactivos, que la mayoría los conoce porque son los que están relacionados con el fumar marihuana. Efecto anticonvulsivante, que tiene que ver con la epilepsia. Analgésicos, antiinflamatorios, antieméticos para los vómitos, orexígeno para estimular el apetito, ansiolíticos, estimulador de la apoptosis celular. Y ahora voy a ir explicando un poquito esto. ¿Qué procesos, por ejemplo, afectan el THC? ¿Por qué genera estos efectos terapéuticos? Por ejemplo, cuando se conecta con un receptor CB1 que se encuentra en los ganglios basales del cerebro, afecta la actividad motora y la afectividad. Cuando toca los receptores de la corteza cerebral, afecta los procesos cognitivos. A nivel del hipotálamo tiene que ver con la regulación de la temperatura y del apetito. El hipocampo con la memoria, el cerebelo con la coordinación motora, la médula espinal con el dolor, la amígdala cerebral, las emociones y el estrés, el núcleo y el tracto solitario con los vómitos y las náuseas. Depende de dónde están ubicados los receptores y cómo actúa el compuesto activo, es la acción que genera. En este pequeño gráfico van a tener en la línea del este círculo del centro los distintos cannabinoides que van a actuar en distintas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, acá arriba, en este semicírculo, los desórdenes neurológicos y psiquiátricos, para mencionar algunos: la esclerosis múltiple, la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer, bueno, el estrés, la ansiedad, el síndrome bipolar, la depresión. Si hablamos de lo que tiene que ver con el dolor y la inflamación, por ejemplo, bueno, la artritis o los síntomas del miembro fantasma, los espasmos musculares, la migraña, la fibromialgia. A nivel del aparato digestivo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la anorexia, náuseas, vómitos, la caquexia y otras enfermedades como puede ser el glaucoma de ángulo abierto, la fatiga crónica, el asma, bueno, el cáncer, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso. Distintos compuestos cannabinoides producen distintas acciones según la enfermedad. ¿Qué indicaciones médicas surgen de todas estas cuestiones? Bueno, una de las principales es la esclerosis múltiple. El uso de cannabinoides está aprobado para la esclerosis múltiple en casi todos los países europeos y los de Norteamérica. En países asiáticos, africanos, sobre esto no hay legislación prácticamente. En América Latina, lo que más conocido es el uso en la epilepsia refractaria al tratamiento, y es lo que está legalizado. En cuanto a la esclerosis múltiple, la principal acción es sobre la espasticidad, sobre esa contractura muscular que tanto les afecta a estos pacientes. En cuanto a la epilepsia, bueno, lo voy a mencionar luego, pero bueno, también se indica para el dolor crónico, ya sea relacionado con el cáncer o con algún traumatismo de la columna vertebral de larga data o cualquier otro dolor crónico. Las náuseas, vómitos, anorexia y caquexia, fundamentalmente en relación al cáncer y a la quimioterapia. Las enfermedades inflamatorias crónicas del aparato digestivo, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. También se utiliza para las drogas dependencias, que luego lo voy a explicar. Bueno, contribuye a poder liberarse de dependencias de drogas mucho más pesadas, como es la cocaína, el pasar a usar algún aceite de cannabis medicinal o bueno, en alguna otra forma. Otras enfermedades que tienen uso potencial, pero que no hay tanta fundamentación científica, no hay trabajos que puedan demostrar su utilidad. Luego voy a explicar el tema de los trabajos médicos. Son otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson, la corea de Huntington, bueno, ahí también entraría el Alzheimer, artrosis y artritis, el síndrome de Tourette, los trastornos del espectro autista, enfermedades autoinmunes, la psoriasis, la osteoporosis, psicosis, bueno.
El dolor es la indicación más común para el uso del THC, tanto para la prescripción médica como para el autoconsumo. Los componentes cannabinoides, el que más efecto tiene sobre el dolor es el CBD, el cannabidiol. Y el cannabis actúa de manera sinérgica con la morfina, de modo que se puede combinar muy bien con otros antiinflamatorios y analgésicos. En cuanto a las enfermedades neurológicas, como mencioné recién, la esclerosis múltiple, que existen medicamentos de la industria farmacéutica y que se utilizan para esta enfermedad. En cuanto a la epilepsia, no es la panacea, no es que cure la epilepsia, simplemente disminuye el porcentaje de convulsiones. En la mitad de los pacientes que tienen epilepsia, la mayoría son niños con malformaciones congénitas o alguna enfermedad neurológica grave, en la mitad de los pacientes le reduce las convulsiones un 50%. Y en un 16% de esos pacientes se las remite completamente, que no tienen más convulsiones. Pero como ven, no es que a todos los pacientes les saca todas las convulsiones. No es un medicamento mágico, no es que resuelve todo, pero sí es un medicamento que tiene su utilidad. Actualmente, por ejemplo, la industria farmacéutica produce para la epilepsia el Epidiolex, que es una droga que está permitida y que no hace falta ir a la planta, existe en forma farmacéutica. Se puede importar. Ahora voy a explicar al final lo que se puede importar. Bueno, en cuanto al aparato digestivo, las acciones de los cannabinoides, ¿por qué sirve, por ejemplo, para el colon irritable o para la enfermedad de Crohn? Porque reduce la secreción gástrica, regula el esfínter esofágico y eso disminuye el reflujo gastroesofágico, porque reduce la motilidad del aparato digestivo, la secreción intestinal o los procesos inflamatorios intestinales. En cuanto al cáncer, acá me voy a detener un poquito con el cáncer porque el IPOL tiene como su principal acción trabajar sobre el cáncer. En las demás diapositivas no he explicado con detalle la forma en que actúa, pero en el caso del cáncer me quiero detener. Esta doctora que ustedes ven acá en la foto es la doctora Cristina Sánchez, es de la Universidad Complutense de Madrid. En la década del 90 ella estaba haciendo la tesis doctoral y estaba estudiando el efecto de los cannabinoides sobre los astrocitos, que son las células que están en el sistema nervioso. Cuando trabajaba con esto, tenía bastantes dificultades con los astrocitos porque son difíciles de cultivar. Normalmente se utiliza una placa de Petri, que es como una cosa de plástico o de vidrio, como un pequeño platito, donde se coloca un caldo de cultivo en forma de gel y ahí se siembran células que crecen. Pero bueno, los astrocitos son difíciles de cultivar. Ella quería estudiar qué acción tenía a nivel del sistema nervioso y entonces decidieron utilizar células de un tumor cerebral, en este caso del glioblastoma. El glioblastoma es un cáncer que se da en el cerebro en los chicos, es muy agresivo, tiene prácticamente 100% de mortalidad, no hay un tratamiento efectivo en la actualidad. Compraron las células estas y empezó a trabajar con estas células en sus placas de Petri. Ponía el compuesto cannabinoide y las células se le morían. Ponía el compuesto cannabinoide y las células se le morían. Pensaba que estaba contaminando la muestra, pensaba que estaba haciendo algo mal. Se estresó mucho, tenía miedo que la echen y que no pueda completar su tesis doctoral. Hasta que por ahí sospechó, ¿no será que el compuesto cannabinoide propiamente mata las células del cáncer? Y entonces cambiaron la investigación y decidieron investigar qué efecto podía tener los cannabinoides sobre las células del cáncer. En esta fotografía, en esta diapositiva, tenemos a la izquierda las células del glioblastoma normal. Cuando le cada una de estas circunferencias es una célula cancerosa. Cuando le colocan el THC, fíjense ustedes cómo se reduce el número de células cancerosas. En este caso, bueno, primero hicieron esta investigación. Luego tomaron estas células y las infiltraron en el lomo, debajo del cuero de un ratón. Y vieron cuando obviamente se generó un tumor en el dorso del ratón. Al ratón luego le inyectaban el THC y veían cómo disminuía o desaparecía el tumor del lomo del ratón. Luego dijeron, pero bueno, los tumores cerebrales no crecen en el lomo, crecen en el cerebro. Entonces le inyectaron células a otro grupo de ratones adentro del cerebro y creció el tumor. Y luego dejaron un catéter adentro del cerebro y por ese mismo catéter le colocaban el THC y veían cómo desaparecía el tumor del cerebro del ratón. En el caso de estas dos diapositivas, investigaron sobre el cáncer de mama. En el caso del cáncer de mama hay un tipo de cáncer de mama que tienen
un gen que es el HER2, y han homologado en una cepa de ratones que le han hecho manipulación genética, pero el gen NEU se llama, y sobre esos ratones, el ratón no hace falta inyectarle la célula cancerosa para que crezca. Esa ratona, porque son ratonas, generan solas el cáncer de mama porque están genéticamente manipuladas. Veían entonces que esa ratona generaba cáncer de mama. Era bastante parecido a lo del ser humano porque no se generaba rápidamente, llevaba mucho tiempo, parecido a lo que sucede con el ser humano. Luego veían cómo aparecían los tumores. Las ratonas tienen 10 tetas, digamos. Veían cómo en varias de las tetas, habitualmente, crecían tumores. Luego le daban a la ratona THC, pero por vía oral, como si fuera el aceite de cannabis que los seres humanos hoy día usan. Y entonces veían esto. Fíjense, los puntitos rosas son las células tumorales. Fíjense cómo acá cuando la ratona recibió el THC, cuán poquitas quedan. Ya se estaba viendo cómo in vivo en ratones actuaban estos compuestos cannabinoides. Acá voy a explicar un poquito lo que es la tumorogénesis, discúlpenme. En el año 1956 el doctor Collins empezó a hablar del oncogen. Y la verdad que cuando uno habla de cáncer y quiere resolver el problema, si pudiéramos ir a la raíz del problema, allí al gen que lo produce, la verdad que era una utopía hablar de encontrarlos y de poder resolverlos. En el año 1990 comenzó el proyecto del genoma humano, que finalizó exitosamente en febrero del 2001. Se pudo conocer las 3.000 millones de bases que tienen los 25.000 genes que cada ser humano posee. Una vez que conocíamos el genoma humano, decíamos, era un paso más y ya vamos a saber cuáles son de estos genes los que mutan y se transforman en oncogenes. Ya se sabía que los virus a veces alteran los genes y producen algún tipo de cáncer. Se sabía que los rayos ultravioletas producen mutaciones genéticas y generan cáncer. O que ciertas toxinas en el humo del cigarrillo o en ciertos alimentos alteran los genes, generan oncogenes. Para el 2010 ya teníamos el mapa genético de la mayoría de los cánceres. Del cáncer de pulmón, del linfoma, del cáncer de páncreas, del cáncer de mama. Dijimos, maravilloso, sabemos cuáles son los genes que producen el cáncer. Ahora hay que inhibir ese gen, hay que bloquear ese gen. Lamentablemente no hay un gen que produce el cáncer. Cuando aparece el cáncer, como mínimo, hay entre 50 y 300 genes que se han activado, se han bloqueado, se han alterado. Y estamos ahí, la medicina, la ciencia está ahí en la lucha, ha conseguido, por ejemplo, en los cánceres de mama, HER2, actuar en forma molecular sobre algunas de estos genes. Pero el problema es que no es el único gen que participa. Por ejemplo, algún gen estimula que la célula se multiplique en forma imparable. Y por eso sucede el cáncer, el tumor, porque la célula se multiplica sin fin. Bloquear a ese gen para impedir que se multipliquen sería un gran adelanto. Pero cuando el tumor empieza a crecer, porque las células se van amontonando, las células del centro se deberían morir si no tienen oxígeno, no tienen nutrientes. No es así. Se activa otro gen que estimula lo que se llama la angiogénesis, es decir, la producción de nuevos vasos sanguíneos. Y ahí aparecen nuevas arterias, nuevas venas que van a alimentar ese tumor para que no se muera. Todavía más. Normalmente hay células que circulan por la sangre, por ejemplo los glóbulos blancos, pero una célula del páncreas, una célula del pulmón, no anda paseando por el cuerpo. ¿Por qué esa célula migra? ¿Por qué esa célula de pronto comienza a moverse, se mete en la sangre y va y se implanta en otro órgano generando metástasis? Porque hay otro gen que la habilita a esa célula del pulmón que no sabía migrar, ahora sí sabe migrar. Bueno, y así todas estas actividades genéticas suceden cuando aparece un tumor. Bueno, una explicación más. Las células tienen varios programas de acción. Cuando una célula, por ejemplo, está en el embrión, tiene un programa que es el de diferenciación. Tiene que diferenciarse, modificarse, porque tiene que generar células para el ojo, para el oído, para el pulmón, para el hígado. Tiene que diferenciarse. Pero hay otras células que no, simplemente se mantienen como están, pero se multiplican. Y hay otras células, es un programa. Hay otras células que tienen el programa llamado aquiescencia. Quedan como están, ni se diferencian ni se multiplican. Y hay otro programa que tiene la célula que es maravilloso, que es el programa de la apoptosis. Ese programa de la apoptosis hace que cuando la célula detecta una alteración en el gen,
y que esa alteración genética, su progenie, sus hijos y nietos, la van a llevar y van a alterar el cuerpo y el funcionamiento de un órgano, hacen que la célula se muera, se suicide. Eso se llama apoptosis. La célula no tiene ese programa. Bien, ¿qué es lo que producen los cannabinoides entonces en las células? Y está demostrado ahora científicamente. Bueno, estas alteraciones genéticas se producen porque hay un montón de reacciones químicas dentro de la célula, que esas reacciones químicas terminan generando la transformación del gen. Los cannabinoides inhiben la AKT, que regula la supervivencia de las células tumorales y activa la apoptosis. Es decir, al inhibir a esa proteína, la AKT, entonces evita la proliferación de las células, eso que les decía la multiplicación indefinida. Y también activa ese programa para que la célula, ya que está dañada, se suicide, para que no siga afectando al cuerpo. El CBD en concreto, que es otro componente de eso, lo anterior es el THC. El CBD inhibe la acción de una proteína llamada la ID1 y la ID3, que disminuye la agresividad de los tumores, para que dejen de migrar y para que no produzcan metástasis. También se ha visto que impide la angiogénesis, no le permite que se formen nuevos vasos sanguíneos, para que el tumor no se alimente. Todo esto explica las acciones que tiene los cannabinoides sobre el cáncer. Va mucho más allá que el tratamiento asociado a la quimioterapia, que es maravilloso porque la verdad que a una persona que recibe quimioterapia, que no tenga náusea, que no tenga vómitos, y cuando no tienen apetito, que recuperen el apetito y que puedan comer, y que están caquéticos porque están desnutridos y que ahora al comer puedan nutrirse y estar mejor físicamente, genera muchísimos beneficios. Pero va mucho más allá de eso, va a estos efectos que tiene directamente sobre la célula. Y a su vez se están haciendo estudios en animales y distintos tipos de roedores, cerdos y demás, y es un buen coadyuvante de la quimioterapia y de la radioterapia. Acá he puesto esta diapositiva para que vean los cannabinoides, sobre qué mecanismos intracelulares actúan. Allí tenemos, por ejemplo, la apoptosis, la autofagia, acá está la AKT, acá está, bueno, esta tribu de proteínas, la síntesis de ceramidas, son distintos mecanismos intracelulares que son alterados por los cannabinoides. Acá he puesto para que vean que existen trabajos científicos que avalan estas investigaciones. Por ejemplo, y son todas revistas muy prestigiosas. La British Journal of Cancer, que hay un trabajo, por ejemplo, sobre el THC, cómo inhibe el crecimiento tumoral, o en The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, el cannabidiol en líneas celulares del glioma humano, o en el Journal Molecular Cancer, cómo el THC induce la apoptosis, o en la revista Oncogenia, el Departamento de Medicina Experimental de la Escuela Médica de Harvard, cómo el THC inhibe la migración de las células del cáncer. Podría poner 10 diapositivas más, o 100 más, mostrando uno tras otro los trabajos científicos que hablan sobre esto. Bien, dejamos el cáncer sobre los trastornos psicóticos. Sabiendo que la marihuana produce alucinaciones y tiene efectos psicoactivos, es para pensar que las enfermedades psicóticas, en esquizofrenia o alguna otra alteración, tendría que estar contraindicadas. Si bien es cierto que el THC podría potenciar la psicosis, se ha visto que los países donde tienen aceptado el cannabis de uso recreacional, como Holanda y demás, no hay más pacientes esquizofrénicos que en los otros países, y eso que ellos consumen la marihuana en forma normal. También se ha visto que cuando de cannabis medicinal y no en forma del porro, digamos así, la forma que actúa en cuanto a los efectos psicoactivos es muy diferente. Ahora voy a hablar un poco de eso. Y se está demostrando cómo el CBD tiene un efecto opuesto al THC y inhibiría la acción de para generar alguna alucinación o potenciar algún efecto psicótico. Se calcula que una de cada 10.000 personas que consumen el aceite medicinal podría adelantar la aparición de una enfermedad, una esquizofrenia. Tendría que tener esa persona cierta predisposición a ser esquizofrénico, y si consume esto, capaz que en vez de tenerlo a los 25 años, lo tiene a los 18. Eso es lo que se dice actualmente. En cuanto a los trastornos del espectro autista, están el autismo, la enfermedad de Asperger y varios más. Aquí he puesto un trabajo solamente que muestra cómo la anandamida, que es esa endocannabinoide, se encuentra disminuido en los chicos que presentan el autismo. Hay una teoría que dice que así como, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson lo que falta es un neurotransmisor, que es la dopamina, probablemente varias enfermedades
aparecen porque lo que le está faltando es el endocannabinoide. Entonces darle un exocannabinoide, como sería el cannabis, es lo que tiene que ver con la respuesta que se encuentra. Actualmente en Estados Unidos, algunos estados, en Canadá y en Israel, está aprobado oficialmente el uso de los cannabinoides para los trastornos del espectro autista. La Fundación DAIA en Chile trabaja muchísimo sobre toda esta cuestión del cannabis y demás. Acá he puesto un caso de algunos de los múltiples que ellos publican, de un chico de 6 años, sexo masculino, que tenía autismo de causa no conocida, estaba medicado con risperidona, que es un medicamento muy común de uso psiquiátrico, y a causa de esta medicación estaba muy enlentecido, muy lento. Después de más de un año de tratamiento con el cannabis medicinal, que tenía una preparación de 1 a 1 en cuanto a la concentración que tenía de THC y la concentración que tenía de CBD, ese es el ratio, dándoselo cada 12 horas. Este es el relato de la madre. La madre dice, tiene menos pataletas y está menos agresivo, dejó de arrancarse el pelo, antes estaba todo el día con la mamadera, era un chico de 6 años. Ahora toma en vaso, casi come solo, antes había que darle la comida en la boca, quiere probar otros alimentos que antes rechazaba, ahora entiende órdenes simples, hace varias cosas de la vida cotidiana, logramos sacarle el pañal. El informe escolar dice progreso importante, mejor sociabilización. Es como un ejemplo práctico de las cosas que puede producir el cannabis medicinal en chicos con autismo. Bueno, efectos adversos. ¿Tiene efectos adversos? Por supuesto que sí. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Ustedes agarren el prospecto de cualquier medicamento y van a ver un largo listado. Acá he mencionado algunos, la mayoría están en relación a la psicoactividad que tiene. La apatía, que se ve mucho en los adictos a la marihuana. Son personas que lamentablemente les altera mucho su modus vivendi, porque el estado de apatía hace que si es un estudiante, no le importa si aprueba el examen o no lo aprueba, no le importa si se recibe o si no se recibe, si es un obrero, un empleado, va a trabajar, no va a trabajar, cumple, no cumple. El estado de apatía hace que le llueva, que le dé lo mismo. Y es uno de los malos efectos que tiene justamente el uso de la marihuana. Pero también puede producir alucinaciones, mareos, crisis de ansiedad o depresión. La somnolencia, este es el efecto más común que se ve con el aceite de cannabis o con el cannabis medicinal. Cuando el paciente está tomando una dosis excesiva del cannabis medicinal, anda con esta tendencia a dormirse. Y bueno, tiene que bajar la dosis. Bueno, alteraciones en el lenguaje, que no pueden pronunciar bien las palabras, disartria, le puede agarrar episodios de taquicardia, crisis de pánico, bueno, la falta de concentración para el estudio, por ejemplo, disminución de la memoria, de la atención, extrañas sensaciones a la hora de diferenciar frío y calor. Los que consumen marihuana, fuman un porro, lo saben perfectamente todo. Sin embargo, bueno, tampoco se conocen efectos a largo plazo. Un chico que está consumiendo aceite de cannabis, ¿qué pasará después de los 25 años? ¿Tendrá algún efecto? No se sabe, porque no ha pasado ese lapso de tiempo para saber si le puede producir algún trastorno del desarrollo neurológico o si le puede producir trastornos de la memoria o alguna otra cuestión. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, la dosis de THC, que es 1 miligramo kilo, un chico de, no sé, de 10 meses, o no sé, de 1 año, que pesa 10 kilos, necesita 10 miligramos por día de THC para contrarrestar las convulsiones que tiene. Se ha dado por otras enfermedades. Lo habitual es, por ejemplo, a un chico de esa edad, 10 miligramos. Se ha dado hasta 1600 miligramos en algunos chicos con enfermedades muy graves y sin encontrar efectos adversos. Se dice que para encontrar la dosis letal, que es cuando el 50% de los pacientes o de los animales mueren, ¿qué concentración tiene que tener de cannabis para que el 50% de esa población muera? Tiene que ser 20.000 veces la dosis de uso medicinal. Es decir, que estamos muy lejos de tener algún efecto que sea tan contraproducente. Como estos receptores CB1 y CB2 casi no se ubican en el tronco cerebral, es prácticamente imposible que este paciente tenga un paro cardiorrespiratorio o cardíaco, lo cual sí puede suceder con otras drogas. Bien, cannabis medicinal versus uso recreativo de la marihuana. Obviamente, estamos hablando de cannabis medicinal, no estamos hablando del uso recreativo, no estamos hablando de fumarse un porro, porque conocemos todos los efectos que tiene, que los acabo de mencionar, el uso de la marihuana como porro. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otras vías de administración, de otras dosis y de enfermos
no de personas sanas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no ser él mismo. Si yo no soy yo, ¿para qué existo? Y si tomo una droga y dejo de ser yo, no tiene sentido que yo sea yo. Por eso no estamos de acuerdo y de ningún modo promocionamos el uso recreativo de la marihuana. Estamos hablando de enfermos que tienen enfermedades concretas y que necesitan este cannabis medicinal. Bueno, he mencionado un poco el tema de las investigaciones científicas y de vuelta acá me voy a detener un poquito. En general la gente quiere saber, ¿hay alguna prueba científica que avale su uso? Y especialmente la gente, los profesionales de la medicina. ¿Hay pruebas científicas? ¿Por qué no las hay? Bueno, quiero explicar un poquito de qué consiste una investigación científica. Se empieza por los estudios preclínicos. Cuando aparece una molécula que decimos que es una molécula prometedora, porque es una molécula que tiene ciertos efectos a nivel de la célula. Primero hay que dilucidar cuál es la fórmula química de esa molécula. Luego a esa se hacen estudios in vitro sobre la placa de Petri, sobre lo que mencioné antes, sobre cultivos celulares y ver los efectos que tienen. Luego hay que hacer estudios in vivo, en animales, mínimo 3 animales diferentes, de los cuales uno no tiene que ser roedor. Si se pasa todos estos estudios, que por supuesto lleva varios años, pasan todos estos estudios y se encuentra que podría ser útil, se la considera a esa droga, a ese medicamento, IND, que es una nueva droga para investigación. Recién ahí se pueden empezar los ensayos clínicos, que son las investigaciones con seres humanos. La fase 1, se busca voluntarios, habitualmente bueno, son pocas personas, entre 20 a 50 personas. Y lo que se quiere ver no es la eficacia, porque no son gente enferma, se quiere ver la farmacocinética, es decir, cómo se absorbe, cómo se excreta, cómo se metaboliza esa droga en el cuerpo. Y se quiere ver si es tóxico, qué daño puede producir a nivel del hígado, a nivel cerebral, o si puede producir la muerte y demás. Si pasa esa fase, porque la anduvo más o menos bien, entra en la fase 2, y ahí sí se toman enfermos que son potencialmente tratables con ese medicamento. Habitualmente esta fase son 15 a 20 pacientes, poquito. Y lo que se quiere ver ahí es nuevamente la farmacocinética en un enfermo, no en una persona sana, sino en un enfermo, y se empieza a valorar un poco la eficacia. ¿Tiene algún efecto? ¿Es eficaz o no? Y luego, si la cosa va bien, se pasa a la tercera fase. Y ahí sí se toman pacientes, alrededor de 200 pacientes habitualmente, y se empieza a buscar a ver la eficacia. En este caso, por ejemplo, se toman... Por ejemplo, con respecto al uso de los cannabinoides en la quimioterapia. En la década del 80, en un hospital pediátrico de Tel Aviv, en Israel, se empezó a investigar a los chicos que estaban con cáncer y con quimioterapia. A un grupo de chicos, por ejemplo, se toman 200 pacientes. A 100 pacientes se le da un aceite, que es aceite de oliva, y a otros 100 se le da otro aceite, que es el aceite de cannabis. Los dos son, desde el punto de vista externo, son iguales. Y luego se observa de esos 200 pacientes qué respuesta han tenido. Por supuesto, habitualmente son estudios prospectivos porque son de acá para adelante, es decir, vamos a ver qué pasa de acá al futuro. Son estudios que pueden durar 6 meses, 1 año, 2 años o más tiempo. Y en esos estudios, el médico no sabe si le está dando el medicamento o si le está dando un placebo. Que puede ser otro aceite, que puede ser maicena o azúcar o lo que sea. En la cápsula son iguales. Y el paciente tampoco lo sabe, por eso se llaman doble ciego. En el caso por ejemplo, que les contaba para el uso en la quimioterapia, no se pudo hacer doble ciego, porque era tan evidente que los chicos que tomaban el aceite de cannabis no vomitaban, y los otros chicos con cáncer sí vomitaban, que el médico no podía ser neutral. A partir de ahí se empezó a utilizar en la quimioterapia. Así todo, después no hubo otros ensayos científicos, médicos, trial clinic que se llaman, para demostrar su utilidad. O por ejemplo con respecto a la epilepsia. En la década del 60 en Brasil se hizo un estudio utilizando el cannabis para la epilepsia y se demostró su efectividad. Sin embargo han pasado más de 50 años y todavía hay reticencia para su uso. Bien, en la fase 3 entonces, si se demuestra que realmente en ese grupo mayor de pacientes es efectiva la droga, recién ahí se empieza a utilizar para la población general y aún así todavía durante muchos años queda la fase 4, que es a la expectativa si aparecen reportes de parte de la población general de algún efecto adverso, alguna toxicidad o algún problema. Como ven, investigar científicamente una droga lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, hace falta equipos muy amplios, no cualquiera puede hacer un protocolo de investigación. ¿Saben cuánto cuesta investigar una molécula, una droga?
desde que uno la decide analizar hasta que termina en la farmacia del pueblo, entre 500 y 1.500 millones de dólares. Es lo que cuesta investigar una molécula. Es decir, que además es muy caro. Esto explica también un poco por qué hay tantas dificultades para encontrar ensayos clínicos. De cualquier modo, acá hay una revisión, por ejemplo, en el 2015, Sativex es uno de los medicamentos que se utiliza, que es una combinación de THC y CBD. Había 318 ensayos clínicos en pacientes sobre el uso del Sativex. El Marinol, que es THC, había 86. En el CBD había 39. Yo ahora, hace 2 semanas, entré a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Simplemente puse cannabis y le puse un clic para ver qué había. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos es la base más grande del mundo en cuanto a datos de medicina. Y solamente con ese clic me aparecieron 803 trabajos de investigación que están en marcha en relación al cannabis. Como ven, es un medicamento sobre el cual se está investigando, se ha investigado, y porque es muy prometedor. Acá puse uno de ejemplo, por ejemplo, en este caso, para el dolor neuropático en los pacientes con HIV, cuál es el efecto de los cannabinoides y los endocannabinoides. Bueno, como es que había 803. Formas de presentación. Acá tienen, tengo que ir rápido porque les quiero mostrar un video al final. Disculpen que voy rápido. La tintura, el aceite, la vaporización, la crema. También existe en forma de enema, también existe en forma de colirio oftálmico. Hay múltiples presentaciones. Bueno, un poquito cómo se prepara el aceite. Hay distintas formas. Cualquiera puede agarrar un tutorial en YouTube y ver cómo lo hace. Pero básicamente se cosecha, bueno, la planta se siembra normalmente al aire libre entre los meses de septiembre, de primavera a otoño. Una vez que se pueda cosechar la flor, hay que dejarla secar unos 3 meses. Luego se pica, luego se puede mezclar con el aceite de oliva, por ejemplo. Hay que calentarlo a baño María durante 2 horas para decarboxilarlo, porque normalmente la planta tiene el THCA, que es el THC ácido. Para transformarlo en THC tiene que calentarse y bueno, y luego ya se puede utilizar. Como se dan cuenta, bueno, ahora voy a explicar las cuestiones estas de la manufactura manual, cuántas dificultades puedo generar. Hay gente que lo prepara de otra manera, por ejemplo lo ponen en alcohol, que puede ser alcohol medicinal al 96%, o lo ponen en whisky, o lo ponen en brandy, lo dejan 30 días, algunos lo dejan 10 días macerando, y luego de ese tiempo lo calientan a baño María, o previo a eso lo ponen en un horno. Si lo ponen a 122 grados hay que dejarlo 7 horas, si lo ponen a 145 grados se deja 2 horas para decarboxilarlo, y bueno, luego lo mezclan con el aceite, o lo mezclan con agua para hacer la tintura, o con aceite para hacer el aceite, se filtra y luego eso es lo que se consume. Bueno, la dosis se dice que tiene que ser personalizada. Habitualmente se comienza con una gota cada la noche, cada 4 días se puede incrementar la dosis, cada 12 horas, luego 2 gotas, hasta encontrar un efecto terapéutico. Si la persona está muy dormida es porque se pasaron en la dosis. Bueno, se puede llegar hasta 15 a 30 gotas cada 8 horas, está más en relación a la edad que al peso. Bueno. Sin duda la bienalatoria es la más efectiva y la más rápida. Bueno, la gente lo fuma, pero cuando uno lo fuma hay combustión, es decir, se quema, con lo cual se pierde ya entre el 50 y el 70% de los cannabinoides. Y están todos los efectos cancerígenos del humo, especialmente si tiene papel. Entonces existe otro método de la bienalatoria que es a través de un vaporizador. El vaporizador, depende a qué temperatura se coloque, se obtiene el THC o se obtiene el CBD. Si uno lo pone solamente a 160 grados, no va a recibir nada de CBD, que probablemente es lo que más le interese en un paciente, por ejemplo, que convulsiva. Bueno, habitualmente la dosis del THC es de 0,5 a 3 miligramos por kilo, del CBD es el doble, 3 a 5 miligramos por kilo. ¿Qué medicamentos actualmente se utilizan basados en cannabinoides? Hay una primera generación de medicamentos como el Marinol, el Sesamet. Estos medicamentos son de venta farmacéutica en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. En Argentina, la pregunta, ¿se pueden importar? Son caros. Por ejemplo, un tratamiento para un chico que tiene epilepsia le puede costar de Sativex unos $2.000 por mes. Es decir, más de $2.000. Gastaría más de 100.000 pesos por mes. Entonces es caro y es una de las dificultades que tienen estos medicamentos. Y luego hubo, bueno, primero eran el THC, bueno, solo, luego vino combinado, como el Sativex con el CBD, el Epidiolex, que es que mencioné, para la epilepsia, que es el CBD.
fíjense que he puesto ahí, son poco efectivos. Son poco efectivos porque, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los fármacos utilizados en medicina, donde el principio activo aislado es más eficaz e induce menos efectos secundarios que el mismo compuesto presente, para el caso del cannabis es todo lo contrario. Es mucho más efectiva la planta que el medicamento producido por la industria farmacéutica. ¿Y a qué se debe eso? Se debe al efecto séquito. Y es que la planta no solamente nos da ese compuesto activo que es el THC o el CBD, nos da todo ese conjunto de compuestos que son tan importantes a la hora de tener un efecto terapéutico. Es decir, la industria farmacéutica combina muchas veces medicamentos, analgésicos con relajantes musculares, en fin, tipos de antibióticos, pero acá hay que combinar 500 compuestos. La industria farmacéutica no lo puede emular, por eso sigue siendo mucho más efectiva la planta, aparte es mucho más barato, que el compuesto farmacéutico. Por eso la tercera generación de medicamentos es el cannabis aceite. Ahora voy a explicar qué significa estandarizar. Bueno, que se puede dar en distintas proporciones, porque también cuando uno lo compra tiene una proporción exacta de CBD y THC. No lo podemos modificar. Acá en esto otro sí se puede modificar, cuando consumimos la planta. GW Pharmaceutical es una droguería, digamos así. Está escondido esto en el Reino Unido de Gran Bretaña. Nadie sabe dónde está, pero es la plantación más grande que hay de cannabis de uso medicinal. Está escondido porque si no podría ser saboteada. Nadie sabe dónde está. Pero es la que produce todos esos medicamentos que hemos visto. La mayoría son producidos por esta industria farmacéutica. Bien. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con el cannabis de uso medicinal así de manufactura? Que cuando uno lo compra en la calle, esta especie de mercado negro que hay, uno no sabe el que lo preparó, qué planta utilizó. Si hay 5.700 cepas, tenía mucho CBD, tenía mucho THC, ¿quién lo sabe? No lo sabe. Luego, cuando lo preparó bien, lo preparó mal, cuando lo diluyó en 500 de aceite o lo diluyó en 1 litro de aceite. Y va a ser distinto el efecto. ¿Cuántos miligramos tiene de THC o de CBD? Estas preparados artesanales, nadie lo sabe. Entonces, un mes le anda bien y otro mes le anda mal. O un mes le hace mal directamente. Este es el principal problema. Por lo tanto, hay que estandarizar lo que estamos consumiendo. ¿Se puede? Sí se puede. En California, por ejemplo, hay una gran empresa que lo hace y te dicen exactamente, esta planta tiene tal porcentaje de THC. Entonces, eso se llama estandarizar. Entonces, si uno sabe que, por ejemplo, tengo una planta, la mando a estudiar, ¿cómo la estudio? Por medio de la cromatografía. La cromatografía de gases y más específicamente la cromatografía de columna líquida. Mediante ese estudio me dice, por ejemplo, que en esta planta yo en 1 gramo de planta, de flor, del cogollo, tengo 20% de THC. Entonces yo sé que si es 1 gramo, tengo 200 miligramos. Y si esos 200 miligramos lo diluyo en 200 mililitros, sé que por cada mililitro de aceite tengo 1 miligramo. Y sé que si el paciente pesa 10 kilos, le tengo que dar 10 mililitros. La cosa es fácil, pero necesito el cromatógrafo. La gente normalmente en su casa no tiene un cromatógrafo. La vez más, hay pocos laboratorios que tienen un cromatógrafo. En Holanda, por ejemplo, dentro del programa de la marihuana medicinal oficial, existe esta empresa, Bedrocan, que tiene distintos tipos de variedades, pero saben específicamente, genéticamente, qué planta están trabajando. Es más, una vez que la tienen genéticamente determinada, no vuelven a sembrar la semilla. Porque aunque sea la misma genética, cuando la siembran a la semilla, esa semilla se modifica porque depende del clima, depende de la temperatura, depende de la humedad. ¿Qué les digo si lo están cultivando en el baño de su casa? Y en cualquier época del año. ¿Qué tendrá? ¿Qué droga tendrá? Ellos lo que hacen es injerto. Una vez que tienen una planta genéticamente estudiada, hacen injerto. Y ese mismo injerto lo multiplican, lo replican. Por lo tanto, tienen exactamente la misma planta siempre. Y bueno, y pueden medir qué compuestos cannabinoides tienen. En la etiqueta de estos, digamos así, preparados herbarios, debería aparecer como mínimo qué concentración tiene de THC, de THCA, de CBD y de CBDA. Y con preferencia también de CBN, CBG y delta 8 THC. Eso sería lo más correcto. Y lo que estas empresas, por ejemplo Bedrocan, pueden informarle a la gente cuando consumen un aceite de cannabis. Bueno, entonces, un poco en conclusión, los cannabinoides tienen muchas propiedades terapéuticas probadas por la investigación preclínica y cada vez más hay más ensayos clínicos.
efectos antiinflamatorios, neuroprotectores, antioxidantes, bueno, lo que he dicho. Pero no todas las patologías potencialmente tratables con cannabinoides cuentan con el mismo nivel y calidad de evidencia clínica para su prescripción, por lo cual queda mucho por hacer. Muchas de las enfermedades que mencioné no hay todavía una... Se usa en la práctica porque se ve en casos anecdóticos algún resultado, pero no hay investigación médica, científica que lo avale. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sin duda esto es algo muy prometedor. Haría falta, primero, un marco regulatorio legal. Segundo, quizás acá en Argentina, el compromiso del INTA para producir una planta genéticamente conocida y que sea siempre la misma. Tercero, algún laboratorio o varios laboratorios que tengan cromatógrafo y que nos puedan decir exactamente qué componentes tiene lo que estamos consumiendo. Y cuarto, que la comunidad médica, los que tratamos pacientes, nos actualicemos con el tema porque somos los que tenemos que manejar el problema. Porque el problema de la enfermedad no lo debe manejar el enfermo, lo debe manejar alguien que conoce el enfermo, que conoce los medicamentos, que sepa cómo combinar este medicamento con otro medicamento. También hace falta ese compromiso de la comunidad médica. Para terminar, quiero mostrarles un pequeño video, son 15 minutos, por favor escúchenlo porque realmente grafica exactamente cuál es la problemática actual sobre el cannabis de uso medicinal. Bueno, esta persona que va a hablar se llama Paulina Bobadilla, es la presidenta de Mamá Cultiva en Chile. Hola, agradecemos infinitamente esta invitación. Para nosotros, todos los científicos que han expuesto hoy son un gran referente en nuestra lucha. Estamos hace 4 años usando cannabis. Somos Mamá Cultiva, una organización hermana de Fundación Daya, con la que compartimos miradas y objetivos trabajando en conjunto. Somos madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías, las cuales no tuvimos una respuesta con la medicina tradicional. Por eso estamos usando cannabis. ¿Cómo lo hacemos? Cultivamos y hacemos distintas preparaciones para nuestros hijos. Formamos redes de apoyo a nivel nacional e internacional. Buscamos cambiar paradigmas y promover y facilitar el uso adecuado del cannabis medicinal. Esta es un poco de nuestra historia. En julio del 2007 nace nuestra hija Javiera, todo muy bien, y a los 8 meses de edad la diagnostican con esclerosis tuberosa. Una enfermedad bastante invalidante para todo aquel que la padece. Tumores en la piel, cerebro, corazón y riñones. O sea, se pueden imaginar qué nos pasó cuando tuvimos esta gran noticia. Durante 5 años seguimos tratamientos convencionales, gastando lo que no teníamos, endeudándonos, para darle a nuestra hija la mejor calidad de vida posible. Lamentablemente, los médicos en nuestro país eran bastante lapidarios con esta enfermedad. Y muchas veces eran palmoteo en la espalda y lo siento mucho, ¿no? Pero para unos padres eso no sirve mucho. Llegó a tomar 6 anticonvulsivos en dosis máximas, los cuales no bajaban sus crisis, solo empeoraban su calidad de vida. Javiera era una niña muy irritable, muy agresiva. Con 5 años de edad, de repente, no podíamos controlar estas crisis de irritabilidad. Nos golpeaba, se golpeaba y sacaba sus uñas. Lamentablemente eso para nuestros médicos era muy normal porque era producto de los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos que ella tomaba. Tuvo varias operaciones. Javiera está operada 4 veces de sus piernas, estuvo muchas veces internada por crisis convulsivas, por estatus convulsivos,
Y lamentablemente, pese a toda la fuerza que le ponían algunos médicos en poner una y otra droga, con eso no bastaba, seguían sus crisis. Aquí pueden ver una larga lista de médicos con las que estuvimos todos estos años y son los mejores médicos que tenemos en Chile, los cuales para todos ya era una epilepsia refractaria la cual no responde y sería, pero lo peor de todo es que te suben y suben las drogas y no te dan una alternativa. Nosotros, los padres, estábamos con una depresión espantosa y es con lo que nos encontramos a diario con muchas familias, las cuales llegan a la fundación con ganas de nada. O sea, las familias que están acá presentes y tienen algún familiar con este tipo de patologías me pueden entender. Yo no quería vivir, no quería que mi hija siguiera sufriendo porque buscábamos una y otra alternativa y seguía sufriendo igual. Javiera no tenía una conexión con el mundo porque estaba muy drogada con la medicina tradicional. Y un día yo ya no daba más, yo también estaba muy medicada para poder resistir todo el dolor que lleva un hijo con este tipo de enfermedades. Y un día yo dije, hasta aquí llego, ya no quiero más, no quiero Javiera que sufra. Ese día nos habían dicho que podían operar, abrir su cerebro y sacar alguno de estos tumores. O sea, me van a sacar uno y tenía 20, ¿para qué? Yo dije, ya no sigo más con esto, no puedo más. Y después de mucho tiempo, Javiera se conectó, yo ese día ya quería dar fin a nuestra vida y ella me dice, mamá. Y eso fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante y seguir buscando otra alternativa, porque ya había buscado todo lo que ofrecía la medicina tradicional. Este fue nuestro punto de inflexión, cómo llegamos al cannabis. Vimos a Ana María en un programa de televisión, hablando lo que estaba pasando en otros países. Ese mismo día vemos algunos casos de niños que en otros países se estaban tratando con cannabis. Pero para nosotros no era alcanzable viajar a los estados que esto se estaba dando y tampoco era justo dejar a toda la otra familia atrás. Empezamos, Ana María nos entregó un montón de documentos, un montón de información de cómo podía cambiar nuestras vidas el cannabis. Tomamos la decisión y preparamos cannabis. Quisiéramos haber tenido a todos los científicos que están hoy acá, el apoyo médico, pero a una mamá no le pueden pedir que espere estudios. No podemos esperar 4 o 5 años que se aprueben 1 o 2 medicamentos en base a cannabis. Nosotros creemos en la planta completa porque así lo hemos visto en más de 700 casos en Chile con epilepsia refractaria, lo cual sí son preparaciones caseras que quizás se hacen en el patio de la casa, pero son preparaciones caseras los cuales nos devolvió la dignidad, nos devolvió la paz a nuestra vida, nos devolvió a la familia porque estábamos completamente abandonados. Una familia te abandona cuando te ve sufrir, cuando te ve llorar, cuando el hijo es incontrolable, cuando el hijo es agresivo, te abandonan. Ahora ha vuelto la familia y no tenemos mucho tiempo para atenderla. Pero ahí se dan cuenta, cuando uno está bien, están todos. Cuando no, no hay nadie. Pero sí, queremos que hayan estudios, queremos estandarización, no podemos seguir entre ensayo y error. Hemos luchado estos 4 años en Chile sin mucho apoyo en realidad de los científicos. Acá en España van a tener un gran equipo que los pueda respaldar, lo que nosotros no lo tenemos en Chile todavía. Ahora lo está haciendo Fundación Daya, van a hacer estos estudios, pero también falta tiempo para eso. Nosotros, nuestro dolor es ahora. Nuestros hijos están mal hoy día. Mi hija hoy puede estar bien, pero mañana puede morir. Nuestro día a día
no puede esperar los estudios clínicos. Quisiéramos haber avanzado, tener un cromatógrafo. ¿Por qué hemos hecho estas preparaciones y han dado resultados? No somos científicos, claro está. Pero queremos también tener mediciones, saber lo que le estamos dando, saber que la cepa que cultivé, qué es lo que contiene, y si esa no funciona, poder ocupar otra cepa que tenga algo diferente a lo que no funcionó. Porque ahora es todo ensayo y error. Pero ha dado buenos resultados. Mejores resultados que la medicación tradicional y costosa que es en nuestro país. No lo dio. Dentro de la primera semana empezamos a ver los cambios con nuestra hija. Bajó la agresividad, bajaron sus crisis. Después de 4 años de tratamiento, usa solo 2 anticonvulsivantes en dosis mínimas, pero Javier estuvo 1 año y medio sin ningún tipo de medicación tradicional. Llegamos nuevamente a esto por un estatus convulsivo, por este ensayo y error que les digo. Si tuviéramos un cromatógrafo, todo sería diferente. Pero así es. Lamentablemente, nuestros hijos han sido presas de un experimento, pero qué bendito experimento. Lo que nos va a dar ahora tranquilidad a nosotros, a las familias futuras, les va a dar la felicidad desde el primer día que empiecen a usarlo, porque va a haber todo un avance científico en cuanto a ello. Bendito el experimento que llevamos a cabo con todos los pacientes de nuestras fundaciones. Recuperamos a nuestra hija. Está totalmente conectada. No solo se han controlado sus crisis de epilepsia, están desapareciendo sus tumores. En el corazón desaparecieron completamente, lo cual era imposible, porque estos se reabsorben hasta los 5 años. A Javiera el año pasado le hicieron la ecodoppler, resonancia, y su corazón no tenía lesiones. Nosotros la atendemos en una de las mejores clínicas de nuestro país. Los médicos están en las sociedades médicas y los cuales han hecho la guerra a esto. ¿Y qué nos decían? Que no hablara, que me quedara callada con esta información. Yo no puedo hacer eso, porque están todas las fichas clínicas y está todo comprobado. No le puedo negar esta información a los cientos de padres y familias que necesitan ser liberadas. A través de Fundación Daya nos comenzamos a contactar con diferentes familias. En vista que diariamente estábamos expuestos a ser detenidos, nace Mamá Cultiva. Decidimos visibilizar a las madres que estaban luchando y que estaban cultivando por darle calma al cerebro de sus hijos, al cuerpo de sus hijos, porque los golpes tras una y otra convulsión son feroces. Hemos dado a conocer esta realidad a diferentes autoridades, Ministerio de Salud, Senda, Intendencia de Santiago, y en diferentes medios de comunicación, porque es fundamental. Es fundamental decir, aquí estoy, no temo, por dar vida, por darle paz a mis días. Las historias eran las mismas. Como lo decía Ana María, los médicos no empatizan con el dolor. La mayoría quiere estudios clínicos, esto no va, el psicoactivo a mi hija le ha ayudado muchísimo. El THC es el que disminuyó los tumores que ella tiene. Le da una calidad de vida y no anda dopada como andaba con todas esas otras drogas. Familias completamente endeudadas, muchas perdieron sus casas y han vuelto a vivir con sus padres. Porque los médicos en Chile realmente es un negocio feroz. Los operan una y otra vez a los niños, los cuales quedan en peores condiciones de los que los tenía la epilepsia. Y además endeudados. Algunos compañeros de ruta, Guillermo, Cristóbal, Bruno, Martín, quienes comienzan el tratamiento con cannabis, vemos cambios importantes. Los efectos colaterales son mínimos en comparación a la medicina tradicional. Mínimos.
Javiera también, el Sabril, que una de las drogas que usaba, le provocó daños en su visión, daños hepáticos. Ahora hace poco hicimos estudio y está perfecto. Entonces, aquí yo no quiero decir que esto es la droga milagrosa, que hoy, que esto... No, yo sí quiero decir que es real, que funciona y que daña muchos efectos beneficiosos en comparación a las drogas que realmente estamos acostumbrados como sociedad a usar. Estamos acostumbrados a que nos digan todo exactamente. Sí, quisiéramos que fuera así, pero vale la pena también intentar este otro lado, sin duda. Cultivamos diferentes cepas, una alta en THC, CBD, 50-50. Nos dan muy buenos resultados. Como les decía, no creemos solamente en el CBD, porque lo hemos visto con nuestras familias. Tenemos muchas familias que compraron CBD, los diferentes formatos que hay en el mercado de diferentes países, y no les funcionó, y sí les funcionó estas cepas que autocultivamos. Necesitamos que la ley sea respetada, y no tan solo en Chile, sino en todos los países. Creemos que todos los países y todos los políticos del mundo deberían velar por la calidad de vida de las familias que estamos abandonadas, completamente abandonadas por nuestros sistemas de salud. Porque muchos saben lo beneficioso que está haciendo cannabis y que prefieren beneficiar a la industria farmacéutica. Yo eso lo tengo que decir porque lo vemos. Lo vemos, nuestros diputados nos dicen que no nos imaginamos el lobby increíble que hay detrás de las industrias farmacéuticas. Sabemos que tiene que haber un análisis, que tiene que haber estandarización, pero también sabemos y creemos firmemente que este medicamento o fitofármaco tiene que llegar a un precio ético. Y para todas las familias que lo necesiten, no solamente a la élite de cada país, porque no es justo. Todos sufrimos de la misma manera, todos. Y no es justo que solamente los que tienen poder puedan adquirir cannabis para mejorar su calidad de vida. Hemos conformado redes a nivel latinoamericano, Mamá Cultiva Argentina, Brasil, Paraguay se está formando, Perú, Colombia, Ecuador, México, Chile, en diferentes regiones. Y en España ahora nos está apoyando el observatorio y también la agrupación de Emociones, que para nosotros es, ni se imaginan, un gran orgullo, un gran privilegio. Sé que acá en España las familias no van a estar desamparadas como lo hemos estado nosotros. Si no estuviéramos junto a Fundación Daya, ni se imaginan cómo serían nuestros días. Pero gracias a ella, gracias a Ana María, el gran empuje que ha dado, la gran lucha social, hemos sido protegidas, porque nuestra vida era un calvario diario. Muchas gracias por estar acá. Creemos en todos los profesionales que están acá y que van a hacer un gran trabajo en este país. Muchas gracias. Bueno, les quise pasar el video porque grafica bastante bien la problemática actual en torno al cannabis. Bueno, muchas gracias, yo también. Gracias.